Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Como bien saben, somos el programa Parlamento Universitario. El día de hoy estaremos llevando a cabo el primer taller virtual de capacitación de formación parlamentaria de este programa a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es también jefe del área de educación ciudadana. Adelante, doctor Jimmy, tiene usted la palabra, la tarde es suya y le brindamos pues totalmente la atención de los alumnos de las instituciones Santa Ana y Santa Rosa. Gracias. Bien, gracias Vanessa. Vayan pues mis saludos para cada uno de los alumnos de estas dos instituciones de formación superior, Santa Ana y Santa Rosa, si no me equivoco. Así es. Santa Rosa de Cusco. Bueno, pues gran parte de mi familia es de allá, así que siento bastante emoción el poder dirigirme a ustedes para tratar estos temas previos a la realización del Parlamento Universitario. Bueno, voy a colocar el PPT porque básicamente me voy a amparar o me voy a apoyar en esta herramienta y por favor les voy a pedir a cada uno de ustedes si se sienten cómodos pueden ir formulando preguntas a través del chat o en su defecto voy a hacer pares en tres módulos, ya porque van a ser tres módulos los que vamos a desarrollar. Primero, la noción de democracia, principios y procedimientos. Paramos unos 3 a 4 minutos para las preguntas. Luego pasamos al Congreso, organización y funciones, y finalmente vamos a tocar brevemente cómo hacer un proyecto de ley. Todos estos elementos están orientados a que ustedes tengan los conocimientos necesarios, las nociones previas y las ideas básicas para participar en el taller, en los plenarios del Parlamento Universitario Cusco 2021. La idea, bueno, ya más adelante vamos a explicar. Ahorita voy a subir el PPT, a ver, así que comenzando, vamos a ver. Les había dicho pues que vamos a ver tres módulos. El primero, la democracia; dos, el Congreso; y tres, proyecto de ley. Estimados jóvenes, mucho se ha hablado sobre la democracia. Quizás tenemos ideas previas, preconcebidas, pero yo les voy a pedir aquí un poquito de apertura, ¿no? Hagan de cuenta que lo que han aprendido es incompleto, que lo que han aprendido es antiguo, o lo que fuere, pero hagan el ejercicio de abrir la mente y decir, a ver, ¿qué de nuevo me va a decir este señor Jimmy Reinaga, jefe de la Oficina de Educación Ciudadana? A ver, y voy a escuchar con suma atención su punto de vista. Quiero antes dejar claro cuáles son los objetivos del taller de formación parlamentaria. Les había dicho que la idea es una primera oportunidad de comprender la democracia. ¿En qué consiste este concepto, esta forma de vida, esta forma de gobierno? ¿Y cuáles son los valores que la inspiran, la sustentan, la justifican, ¿no? El segundo objetivo es que entendamos para qué sirve el Congreso. ¿Cuál es la naturaleza de la institución congresal? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo está organizado? Y finalmente, pues, que conozcamos sobre la estructura del proyecto de ley, cómo está compuesto y cuál es el procedimiento para su aprobación. Comencemos por el primero. Vamos a tomar tiempos aquí. Comencemos. Estimados jóvenes, toda sociedad civilizada, toda sociedad compleja,
que tiene varios cientos de miles de hombres, requiere de una institución que se llama Estado. Cualquier civilización compleja, más o menos grande, pensemos en el tiempo de los incas, pensemos en el tiempo de Napoleón, pensemos en las dos guerras mundiales, pensemos en incluso Chavín de Huántar, incluso Huari, incluso los chancas también se podría decir, requerían de una institución que se llama Estado y que ahora nosotros le conocemos como el Estado constitucional contemporáneo, ¿no? Pregunta, ¿cuáles son las funciones de un Estado? O sea, aquí no vamos a remitirnos a la Constitución política, no vamos a ir a citar a un autor para decir, oye, el autor tal dice tales y tales funciones. Vamos a identificar las funciones que son lógicas, así como cuando nos dicen la Tierra es redonda, entonces por la evidencia de los hechos nos damos cuenta que es redonda. Igual por la evidencia de los hechos nos vamos a identificar las funciones del Estado. En este sentido, las funciones del Estado básicamente son tres, dos sencillas y una compleja. Pensemos aquí en la comunidad política, Perú, ¿no? Aquí nosotros conocemos. Puede ser cualquiera, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, ¿no? La función principal de un Estado es velar para que esta comunidad política no sucumba frente a las amenazas exteriores. Ven acá las flechitas, por favor. Ven acá las flechas. Estas flechitas pueden significar o hacer referencia a amenazas que provienen del exterior. Esas amenazas efectivamente pueden poner en cuestión la vida de esta comunidad política que se llama Perú. Ustedes se preguntan, ¿sí? ¿En verdad es posible eso? Claro que sí. En dos oportunidades, por ejemplo, fallamos. Fallamos con cumplir esta función. La primera es cuando cuando los españoles desembarcan en el norte de Perú e invaden el imperio del Tahuantinsuyo. No se pudo proteger a los miembros de esa comunidad política frente a la invasión, frente a la amenaza exterior. La segunda oportunidad donde no se pudo cumplir con esta función es en 1789, cuando los chilenos entraron, ocuparon Lima y izaron la bandera de Chile en Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas. No una semana, no meses, sino un par de años aproximadamente. No pudimos proteger a la comunidad política frente a la amenaza exterior. Esa es la función básica, primera del Estado. Muchos países en la actualidad han desaparecido, se han desintegrado. Por ejemplo, algunos se acordarán de Checoslovaquia. Se terminó desintegrando. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Corea del Sur Corea se terminó dividiendo entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y así. Bueno, la segunda amenaza, ojo, también hay amenazas de otro tipo, las amenazas económicas o las amenazas naturales. Un ejemplo típico de la amenaza natural es la que ahorita estamos pasando. Vino un virus, ¿de dónde? Desde el otro lado del continente. Una pandemia que no solamente puso rodillas al mundo, sino también a nuestro país. Nosotros estamos cerrados en nuestra casa porque una amenaza vino del exterior. Entonces, la función del Estado es justamente velar para que esta comunidad política no sucumba. Y por eso es que da normas como, por ejemplo, las cuarentenas, como, por ejemplo, las restricciones, como, por ejemplo, los permisos y como, por ejemplo, las vacunaciones, etcétera, hacen lo que tienen que hacer. Y las amenazas económicas tienen que ver con las inflaciones, la subida del petróleo, etcétera. La segunda función que vemos acá dice que así como hay amenazas que provienen de afuera, también hay amenazas que provienen del interior del país. Miren, la idea es que también esta comunidad política o cualquiera no sucumba frente a las amenazas interiores. Ven acá estas flechitas amarillas.
En este sentido pueden ser políticas, pueden ser naturales, pueden ser incluso religiosas, pueden ser biológicas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esto, profesor Medellín? Primero, es muy posible o es muy probable que los miembros de una comunidad política se enfrenten mutuamente, agarren las armas y bueno, pues esta quizás es la forma más grave de amenaza exterior. Estoy pensando en las guerras civiles. Por ejemplo, en algún momento Estados Unidos pudo haberse convertido, por culpa de una guerra civil, en dos, los estados del norte y los estados del sur. En algún momento, el sistema de inteligencia de Estados Unidos manejaba la hipótesis de que Bolivia podría desintegrarse en cuatro, producto de los conflictos que se daban a su interior. Pero así también como tenemos conflictos de naturaleza política, también podemos tener conflictos de menor escala, pero con consecuencias igualmente devastadoras, por ejemplo, el terrorismo. Donde otro grupo de miembros de una comunidad política se enfrenta a los mismos miembros de su comunidad política, ¿con la finalidad de qué? De subvertir el orden, de hacer inviable ese país, con la finalidad de tomar el control político, con consecuencias igualmente devastadoras. Igualmente devastadoras. Ha muerto mucha gente en tiempos del terrorismo y probablemente se perdió tanto dinero, tan equivalente, por ejemplo, al monto quizás más que el de la deuda externa. También tenemos otro tipo de amenazas internas. Estoy pensando en el terremoto, por ejemplo, de Ica, que significó gran pérdida de vidas y gran pérdida de recursos. Estoy pensando en el fenómeno del niño, de la niña en el norte. Estoy pensando en los viajes, en las heladas, en el dengue, etcétera. Entonces se dan cuenta que siempre estamos amenazados por riesgos que provienen tanto de afuera como de adentro, y el Estado en este caso tiene que hacer frente. Bueno, estas dos funciones son las más, aunque ustedes no lo crean, las más sencillas. ¿Por qué? Porque existen instituciones encargadas de cumplir, de responder frente a este tipo de inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la amenaza exterior tenemos, ¿quiénes? El ejército, los servicios de inteligencia, las embajadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. En el segundo caso tenemos a la Policía Nacional, al Sistema de Defensa Civil, a los servicios de inteligencia en el frente interno, etcétera, ¿no? Pero aquí viene la tercera función, que es la más compleja. La función de todo Estado se orienta a mejorar las condiciones de vida de los miembros de una comunidad política. ¿Sí? Mejorar las vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mejoramos las condiciones de vida? Bueno, pues la idea es, por ejemplo, mejorar la esperanza de vida de sus habitantes. Por ejemplo, reducir la mortalidad infantil, generar más empleo, mejorar la educación, generar más producción para el país, más seguridad para el ciudadano, etc. Entonces, estas ideas, digamos que todo lo tenemos claro, ¿no? Así se mejoran las condiciones de vida de los habitantes de un país. La diferencia surge en el cómo. ¿Cómo se llega a eso? Entonces, en el cómo, en un sistema autoritario, en un imperio, en una dictadura, básicamente estos individuos lo resuelven solamente ante ellos, ante un grupo de personas, y lo implementan en cumplimiento obligatorio de todos los demás, ¿no? Estoy hablando del imperio, estoy hablando de la fuerza, no estoy hablando de un Estado de Derecho. Las características de una dictadura es que justamente los gobernantes no son elegidos, las decisiones se imponen, el pueblo obedece, es el imperio de la fuerza. En cambio, en un sistema democrático, ¿cómo se resuelven esas cosas? ¿Cómo se resuelve mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país? La sociedad lo que hace se divide en partidos políticos. Cada partido político, por eso se llama partido, nos elabora una propuesta, un plan de gobierno, un conjunto de ideas,
un programa ideológico de cómo se deben resolver esos temas. Si se va por el camino A, si se va por el camino B, si se va por el camino C o por el partido o por el camino D. Cada partido político es una propuesta que finalmente quienes escogen son los ciudadanos. Pero aquí entrando en materia, en cuanto a la democracia, hay que decir pues que la democracia no son solamente elecciones. Ojo, eso sucede cada 5 años. La democracia tampoco es una forma de gobierno donde tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, división de poderes, etcétera. No, no, no. La democracia es mucho más que eso. Miren lo que les voy a decir. La democracia es, antes que nada, una forma de vida. Es una forma de ser. Tanto por parte del ciudadano como por su sociedad. O sea, el ciudadano se siente de una manera, vive de una manera y las instituciones se organizan de esa manera para hacer posible su pensamiento, su forma de ser, su forma de vivir. Algo así como, por ejemplo, la sociedad espartana, ¿no? ¿Se acuerdan en Grecia antigua en qué se diferenciaban Esparta con Atenas? El espartano pues tenía una idea del ciudadano combativo, del ciudadano físicamente preparado para el combate, para la guerra, para la supervivencia, ¿no? Ese era su esquema mental. Y su sistema político estaba organizado de esa manera. Algo así me refiero con la democracia. Es necesario que nosotros los ciudadanos tengamos primero internamente en nuestro fuero determinados valores y principios que se materializan en aspectos concretos. Para explicar esto voy a utilizar el siguiente ejemplo. La democracia es como una moneda que tiene dos caras, el lado ideal y el lado real. El lado real, que es el que nosotros palpamos, vemos, conocemos, está compuesto básicamente por las normas, las instituciones y los procedimientos. Normas como, por ejemplo, la Constitución política, el Congreso de la República, instituciones y procedimientos como las elecciones. Lo conocemos, lo vemos, lo palpamos, ¿no? Lo podemos estimar, medir, comentar, etc. Por eso se llama la democracia real. Pero el otro lado de esa moneda está compuesto por el aspecto ideal, que está compuesto justamente por valores y por principios. Ajá, aquí viene lo nuevo, lo diferente. ¿Qué valores, qué principios? Miren estos 3 valores que son fundamentales, que inspiran, orientan como una especie de faro de linterna en la oscuridad el accionar de sus ciudadanos o de sus personas. La igualdad política, la libertad, la tolerancia y un principio fundamental en democracia. ¿Cuál es? Mayoría. Las decisiones se toman por mayorías. Mayorías mandan. Entonces, este es el esquema básico de la democracia en cuanto a su dimensión real y a su dimensión ideal. Por ejemplo, aquí, vamos a tratar de avanzar rápido, ¿ya? Aquí hay un temita. Ustedes me dicen, creo que ya está, estamos viendo mucha teoría, pero no, vamos a ver, al contrario, es una situación muy, muy práctica, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a poner en juego, voy a poner a prueba lo que he dicho, y para esto voy a comentar, por ejemplo, cómo en nuestra sociedad todavía tenemos esos valores, esa forma de ser tradicional, de antaño, que segrega, que discrimina, que coacta nuestra libertad frente a lo que la democracia nos exige como una nueva forma de vivir. ¿Está seguro? Me dice, ¿cómo me está diciendo eso? Que todavía nosotros como sociedad somos discriminativos y coactamos nuestras propias libertades. Ok, para demostrarte esto voy a poner este ejemplo. ¿Qué se requiere para ser elegido congresista? Básicamente 3 cosas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cualquier ciudadano mayor de 35 años puede ser congresista. Ser peruano de nacimiento, 25 años de edad, perdón, me corrijo, y estar apto para votar. Cualquier ciudadano mayor de 25 años de edad puede ser congresista.
esto para el ciudadano común y corriente es pues inadecuado. Nos dicen, no puede ser, por eso la democracia está mal, por eso no funcionan bien las cosas, cualquiera puede ser congresista, no puede ser posible, eso se debería cambiar la constitución política. Mínimo para que sean congresistas deberían tener formación universitaria, por ejemplo, nos dicen. Ya, vamos a hacer ese juego y temporalmente vamos a aceptar ese requisito, ¿ya? Que el que se postule para cargos públicos, ya sea para congresista, gobernador regional, alcalde o presidente de la República, mínimo debería tener formación universitaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué porcentaje de la población tiene educación superior? Más o menos generosamente un 30%. Aquí está, 30%, ¿no? El 70% no lo tiene. ¿Qué significa esto? Que solamente el 30% de la población podría participar, el 70% de la población no. ¿Qué nos dice el primer valor de la democracia? Que todos somos iguales ante la ley. Todos podemos elegir y ser elegidos. Pero ¿qué pasaría con este 70% que no podría ser elegido? ¿Sería igual o no? ¿O sería como un ciudadano de segunda categoría, con derechos cercenados, como los de antes, ¿no? Cuando las mujeres no podían participar o cuando determinadas clases sociales nomás accedían a los cargos públicos? ¿Qué nos dice el segundo valor? La libertad. La libertad para elegir quién quiero sea mi gobernante. Pero ¿qué pasa? Con este requisito nos tratan como si fuéramos menores de edad y nos dicen, ojo, tú te puedes equivocar, tienes que escoger de acá, de este 30% nomás. Porque si vas a escoger del 70%, te puedes equivocar. Solamente escoge de acá el 30%, como si fuera menor de edad, tutelando mi derecho, coactando mi libertad para poder elegir quién quiero sea mi gobernante. Y finalmente tenemos la tolerancia. ¿Qué significa el respeto al punto de vista distinto? Bueno, pues si probablemente hay ciudadanos que pertenecen a este 70%, que conocen muy bien su realidad, que son autodidactas, que tienen un trabajo social extenso en la comunidad y quieren participar en política, está bien, pues hay que darles la oportunidad. Finalmente quienes eligen son los ciudadanos. Entonces, miren, como un requisito que aparentemente es positivo, como el de educación superior, termina trayéndonos abajo la democracia. Si cambiamos este requisito, ya dejamos de hablar de democracia. Puede ser meritocracia, puede ser aristocracia, lo que fuere, pero democracia ya no es. Doctor Jimmy, Sí. tenemos una participación en el chat que indica Susan Vidal, pero la política de hoy solo maneja un círculo cerrado. ¿Qué podríamos decir ante ello? Bueno, en cierta forma, porque algunos ciudadanos de nosotros no le damos la importancia del caso a la política, ¿no? Nos dedicamos a nuestros temas personales. Cuando uno se mete en política, significa que uno se mete a ver los temas de los asuntos públicos de la colectividad y de la comunidad. Yo le pregunto, por ejemplo, a vuestra compañera, hasta el momento en esta contienda electoral, ¿cuántos partidos políticos hay? Hay muchísimos partidos políticos de todos los sectores del país, de todas las condiciones y de todos los que eventualmente estarían interesados en participar. Vean ustedes las listas de candidatos que hay, no solamente para la presidencia, sino también para el Congreso de la República, ¿no? Entonces, esto digamos que no, a veces quizás solamente vemos a los punteros, al primero, al segundo, al quinto, pero no, en realidad hay como 20, 30 candidatos. Y si vemos dentro de cada partido político, vamos a ver que existen por cada partido político 130 candidatos. Multipliquemos 130 por 20, tenemos más o menos como 2.600 peruanos que están participando para cargos solamente de congresistas. No estamos contando para presidentes regionales, no estamos contando para, para representantes en el Parlamento andino, etc. Entonces, en una elección, lo que vamos a ver, pues, miren, las funciones que cumplen una elección. Es fundamental, ¿por qué? Porque nos involucra a todos en los asuntos colectivos de la sociedad. ¿Qué significa esto? Casi siempre estamos preocupados en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros animales, en nuestras inversiones, en nuestros proyectos personales. Pero al menos en tiempo de elecciones nos vamos un poco más allá y nos ponemos a pensar
en nuestro país, nos ponemos a pensar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro vecindario. Salimos de la esfera personal para ocuparnos de los asuntos públicos. Todos nos volvemos políticos. En el taxi, en la mesa, comenzamos a hablar qué le conviene al país, qué no le conviene. Segundo, elige a las personas que se van a encargar de la conducción del país. Ya les he dicho, tenemos como 20 candidatos, es como que vayan a un restaurante y tienen que escoger 20 platos. Elijan uno, por favor. Entonces, nosotros decidimos quién va a ser esa persona que va a decidir. Delimita las características del poder que concede. Pues la población, mire, a través de las elecciones va a entregar un poder en el Congreso, donde se va a ver si hay mayorías, si hay minorías, etcétera, y eso va a ser fundamental para la toma de decisiones. Ustedes lo van a visualizar más adelante en el taller. Acuérdense de mí, por favor, esto. Finalmente, bueno, pues dota de legitimidad al grupo ganador para asumir el gobierno. Es decir, el ganador gana y por consiguiente manda y decide. En cambio, el perdedor lo que hace es fiscaliza, controla y se opone como una alternativa posible para un futuro distinto. Bien, entonces vamos a ver aquí algunas ideas centrales de la competencia electoral. ¿Cuál es? La igualdad política de todos los candidatos, la libertad para poder manifestar sus ideas y producto de una elección con esas características vamos a tener una representación en su dimensión práctica. Vamos a pasar a explicar cómo es que sucede esto. Hablemos ahora del Congreso. En el Congreso, les había dicho hasta hace poco, les vuelvo a reiterar, por ejemplo, si tenemos 20 partidos en contienda electoral y cada partido político presenta candidatos, 130 candidatos, ¿no? Y para cumplir con las cuotas de género, incluso esto puede subir hasta 160 candidatos, ¿no? Multipliquemos 130 por 20, vamos a tener más o menos 2.600 candidatos. Pero después de la competencia electoral, solamente de esos 2.600 entran 130. Incluso varios partidos políticos desaparecen en el camino. ¿Quiénes le dan ese boleto, ese pasaporte, esa autorización? Nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto. Nosotros decidimos qué partidos pasan y cuáles no. Qué partidos tienen qué congresistas y cuáles no. Eso es un producto de la democracia. En este sentido, entonces vamos a tener un Congreso pues elegido así, donde hay un partido con 60, por ejemplo, un partido B con 40, un partido C con 30. Entonces, un Congreso ya constituido, ustedes se preguntarán, ¿y ese Congreso qué funciones tiene? ¿Para qué sirve? A ver, voy a ver, no puedo ver mientras estoy en modo presentación, no puedo ver el chat. Bueno, yo casi, miren, hemos viajado el país muchísimas veces y cuando hago esta pregunta casi siempre pues al unísono me responden, oh, y obviamente para legislar. Ok, para hacer leyes. Si se tratase solamente de hacer leyes, les propongo un par de cosas. Por ejemplo, miren, ¿por qué no escogemos 5 hombres peruanos sabios, con gran preparación, con doctorados, PhD, quizás tienen premio Nobel o premios especiales internacionales, etcétera, que son grandes científicos, investigadores, y les decimos, ¿saben qué cosa? Ustedes hagan las leyes que el país necesita. Olvidémonos de los 130. Ustedes hagan las leyes que el país necesita. ¿Qué les parece? O peor aún, nos ahorramos estos 5 sabios que quizás nos pueden cobrar carito, ¿no? Decimos, ¿por qué no sacamos fotocopias de las leyes más importantes de los países más desarrollados y les decimos, ya, pues que sea de cumplimiento de todos los peruanos? Fotocopiamos las leyes de los países desarrollados, de Alemania, de Dinamarca, de Francia, de Estados Unidos. Evidentemente no es posible, ¿no? Hasta casi parece un chiste. Bueno, pues entonces, ¿qué función? ¿Para qué sirve el Congreso? Miren, aquí, por ejemplo, antes que nada, hace posible la representación del país. Miren,
hace posible la representación del país. Esa es la primera función, que es la más importante y que hace posible cumplir otras funciones más específicas. Por ejemplo, aquí tenemos otra función, que es la principal caja de resonancia de los conflictos del país. ¿Con esto qué me refiero? Es el ámbito donde nosotros los peruanos podemos sacarnos los trapitos al aire, decirnos nuestras verdades, sacar nuestras diferencias, discutir, debatir, enfrentarnos, y no necesariamente salir a las calles a tirarnos piedras, palos, a tomar pistas, etc. Es el ámbito para que podamos debatir, discutir, argumentar, etc., ¿no? Y finalmente tenemos que es el lugar para organizar el conflicto en la sociedad. Vamos a pasar a explicar cómo es que sucede esto. ¿Cuándo surge la democracia? La democracia surge en la Grecia antigua, ¿no? Donde más o menos 50.000 ciudadanos se reunían, póngase un domingo, como quien va a ver ¿cómo se llama el estadio de Cusco? ¿Cómo se llama el estadio de Cusco? ¿Alguien me puede decir por el chat? Garcilaso. Inca Garcilaso de la Vega. Correcto. ¿Cuántos entrarán en el Garcilaso de la Vega? Vamos a suponer generosamente que entran 50.000 ciudadanos. Bueno, pues vamos a suponer que los domingos se reunían los antiguos griegos en el Garcilaso y ellos decidían directamente a mano alzada si se hace la guerra, qué se hace con la agricultura, cómo se mejora la educación, etc. Esa era la democracia directa. Dedo alzado, votación personal o aclamación si se quiere. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esa sociedad se incrementa, por ejemplo, a 200.000? Entrarán en el Garcilaso, entrarán en el Nacional, entrarán en el Maracaná. Creo que no hay ningún foro, ningún espacio posible de poder resumir a las 200.000 personas. ¿Qué pasa si somos 32 millones, como actualmente somos los peruanos, o como 340 millones, como son los estadounidenses, ¿no? Ni qué decir de los chinos, ¿no? Es otra cosa rara, ya hay más de 1.000 millones de chinos, ¿no? Pero ¿es posible reunirnos en un solo foro? No, no es posible. Entonces nos vemos obligados a elegir representantes. Por eso nuestra democracia se llama democracia representativa, ¿no? ¿Por qué? Porque elegimos representantes de manera democrática. Entonces lo que hacemos es, esta comunidad política llamada Perú, con sus características sociales, culturales, geográficas, poblacionales, se resume y se traduce en una institución colegiada que se llama Congreso de la República, ya que toma cuerpo y toma vida, no por ser ese edificio, sino por los integrantes que la componen y que nosotros elegimos periódicamente. ¿Cómo es esto? Lo que vemos acá es que cuando elegimos, trasladamos las características del país al Congreso. Ustedes han escuchado eso, ¿no? El Parlamento es el reflejo de la sociedad, es el espejo de la sociedad. Creo que está exagerando, profesor, algunos dirán. A ver, vamos a demostrarlo, ¿ya? Primero, vamos a ver geográficamente cómo es que se produce este proceso. Nosotros dividimos al país geográficamente en función de la población electoral y decimos, a mayor cantidad de población, mayor cantidad de representantes. Todas las regiones del país tienen que tener al menos un representante. ¿Cuál es el más pequeño? Madre de Dios, que más o menos tiene 173.000 habitantes. A él le corresponde un congresista. Al menos tiene que tener un congresista. ¿Y cuál es el distrito electoral más grande? Evidentemente Lima, que tiene ¿cuántos millones? Miren, más de 10 millones de habitantes. Por consiguiente, le corresponde 33 representantes. Luego vienen los departamentos medianos, ¿no? Tipo La Libertad, Piura, que tiene 7 representantes, 6 como Arequipa, Cajamarca, o Cusco, miren, que tiene más o menos 1.350.000 habitantes, junto con Ancash, Junín, Lambayeque, Puno, que tienen 5 representantes, los de 4, Callao, Ica, Lima, Loreto y San Martín, y así sucesivamente. Entonces, miren, como si fuera un rompecabezas, estamos reproduciendo el país.
Incluso estamos poniendo a los peruanos que viven en el extranjero. Los peruanos que viven en el extranjero ahora van a poder elegir hasta 2 congresistas. Los que viven en Italia, en Estados Unidos, en España, etcétera, podrán elegir 2 congresistas para que vean su problemática en su condición de migrante, ¿no? Entonces, miren, esta es la primera representación que se logra, la geográfica. La segunda es la ideológica o la política. Miren, qué difícil. La geográfica un poco fácil porque decimos, ok, ya lo dividimos el país geográficamente y ya, le ponemos representantes. La política es una de las más complejas. La representación ideológica es la más compleja. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de reproducir ese sentimiento, esa posición política, esa voluntad del pueblo en la composición del Congreso. Por ejemplo, vamos a suponer que el Perú siente, vota y se identifica 40% por el partido A. El Perú siente y vota y se identifica 30% por el partido B, 20% por el partido C y 10% por el partido D. Esa composición se reproduce en el Parlamento, tipo efecto espejo. Entonces vamos a tener que, bueno, pues si el partido A tiene 40, le corresponde, perdón, si el partido D tiene 10% de votación, le corresponderán 13 congresistas, 26 congresistas al C, 39 al B y 52 al A. Entonces miren cómo estamos reproduciendo ideológicamente al país en una institución que como se llama Congreso. En el Ejecutivo no pasa eso, ¿ah? Solamente el partido ganador, un solo partido, pone un representante. En cambio, en el Congreso están todos los partidos políticos relativamente importantes, es decir, aquellos que han pasado la valla electoral. Los chiquitos, los pitujos, los chauchilla, esos no tienen representación. Y finalmente tenemos la representación socioeconómica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues cada partido político tiene su lista de todo, como en botica, ¿no? Han ido a comprar la botica o la ferretería, hay de todo. Igual en los partidos políticos vamos a ver de todo, ¿no? Que representan a los diferentes sectores de la sociedad, empresarios, profesionales, trabajadores, hombres o mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, personas que representan a niños, no es que tengamos niños en las listas, por favor, no se me malentiendan. Católicos, protestantes de las diferentes religiones, ¿no? De la Iglesia de los Santos Últimos Días, del PREPAP, no recuerdo cómo se llama su denominación, Frente Popular Agrícola del Perú, los representantes de las características étnicas distintas, blancos, mestizos, nativos, quechuas, aymaras, deportivos, sociales, etcétera. Es decir, como yo les dije, como en botica, de todo. Es como cuando yo les digo, cuando ustedes van al mercado o al restaurante y tienen 20 platos para comer, y 20 restaurantes, ojo, 20 restaurantes, pensando en partidos políticos. Y dentro del restaurante, una vez que entran al restaurante, tienen más o menos, tratándose de Cusco, por ejemplo, 5 platos para escoger. ¿Por qué? Porque ahí tienen 5 congresistas, ¿no? Para escoger. 2 de ellos pueden escoger 2 platos. Entonces, los ciudadanos deciden a cuál de ellos le otorga su voto. Entonces, de esa manera es que vamos reproduciendo también el país con todas estas características. Y vamos a ver que en el Congreso hay de todo. En este sentido, entonces, vamos a quedarnos claro en que la función del Congreso es hacer posible la representación del país. Los peruanos estamos representados y reunidos en una institución que se llama Congreso de la República. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para resolver los problemas. ¿Y cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo tomamos decisiones? Legislando, fiscalizando, incluso eligiendo a otras autoridades del país, como por ejemplo al defensor del pueblo o a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, en este sentido, el Congreso se convierte en el centro del debate nacional. Es el ámbito para tomar decisiones en el país. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que es el centro del debate nacional? No entiendo. Miren, sencillo. Sucede que
les había dicho pues que el Parlamento se van a trasladar todas las expectativas, las características y las necesidades del país. Miren, piensen, por ejemplo, el congresista de Cusco. Uno de ellos tendrá problemática, ellos se identificarán, uno de ellos con la agricultura, otros con el turismo, pero tendrán los mismos intereses que el congresista de Piura. No, él también tendrá otro esquema ideológico, otros intereses quizás por la edad que representa o por el nivel socioeconómico del que procede, por el ámbito social al cual pertenece, etcétera, o por la religión que profesa. Entonces, miren, lo que vamos a tener al final es un Congreso que es bombardeado literalmente por demandas. Cuando hablo de demandas, estoy hablando de qué? De necesidades, intereses, deseos que los partidos políticos, los representantes de la sociedad proponen a la institución parlamentaria. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones a su favor. Entonces vamos a tener un Congreso, vuelvo a repetir, bombardeado. Ustedes van a experimentar eso. Cuando cada institución proponga proyectos de ley, vamos a ver cómo Santa Ana, Santa Rosa van a tener oportunidad para proponer leyes, para proponer iniciativas respecto de la problemática del Cusco, de su región. Entonces vamos a tener 4 instituciones educativas y cada uno va a proponer y va a querer que se tomen decisiones en determinado sentido. Vamos a comenzar por justamente evidenciar esa situación. Evidentemente, si cada uno trabaja 3 proyectos de ley, multiplicados por 4, vamos a tener 12. Miren, en comisiones. Y evidentemente los 12 no se va a poder aprobar los 12 porque no alcanza tiempo. Igualito que en el Congreso. Van a tener que priorizar 3 proyectos de ley. Vamos a ver cómo lo hacen. Por eso es que le digo, todos quieren que se realice su proyecto, pero en la realidad no es posible y hay que priorizar. ¿Cómo es que se prioriza eso en el Congreso? ¿Cómo es que se realiza esa tarea? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo va a estar compuesto nuestro Parlamento Universitario en Cusco, por ejemplo? Miren, vamos a tener acá 4 instituciones educativas que van a participar. El Instituto Santa Ana, el Instituto Santa Rosa, el Instituto Quipu y el Instituto Tupac Amaru. Entonces, así como nosotros en el país, algunos departamentos tienen más congresistas que otros en función del tamaño de la población, aquí, por ejemplo, en función del tamaño de la población estudiantil, algunos institutos tienen más representantes. Por ejemplo, el Instituto Santa Ana, que tiene 560 representantes, más o menos el 22% de toda la población estudiantil aquí de los 2.460 le van a corresponder 30 representantes. Y en comisiones van a tener 7 representantes. El Instituto Santa Rosa, que tiene 400 alumnos, le corresponde el 16%. Le correspondería 21 representantes. El Instituto Quipu, que tiene 900 alumnos, en general, en este caso, la facultad que está participando, tiene 36% y por consiguiente le corresponde 44 representantes. Y finalmente tenemos el Instituto Tupac Amaru, que tiene 600 alumnos, 24% y tiene 35 congresistas. Y en las comisiones va a tener 9 representantes. Todo tal sumado, en porcentaje 100%, el universo 2.460 estudiantes de educación superior, 130 congresistas y en las comisiones van a estar integradas por 32 miembros. ¿Bien? Entonces, lo que va a pasar es que nos vamos a organizar para administrar el conflicto. Ya vemos que tenemos representantes por cada institución educativa, pero lo que va a pasar es que vamos a tener, como les dije, muchas ideas, muchas ganas por parte de ustedes de poner sobre el tapete problemas para que se resuelvan en ese Parlamento, pero en nuestra contra vamos a tener poco tiempo para debatir estos temas. Más o menos pasa igual que en el Congreso, ¿no? Ustedes saben que en el Congreso hay 20, más o menos un poco más de 20 comisiones, donde se debaten y se discuten proyectos de ley. Comisión de Economía, Comisión de Salud, Comisión de Educación, Comisión de Trabajo, Comisión de Constitución, etc. Vamos a suponer que cada comisión trabaja
por ejemplo, 5 proyectos de ley por semana. Si multiplicamos 5 por 20, tenemos 100, ¿no es cierto? 100 proyectos de ley. Entonces, estos 100 proyectos de ley pasan a formar parte de la agenda. Evidentemente, no todos estos proyectos de ley se logran debatir, ¿no? Por cuestión de agenda y de tiempo se priorizan, ¿no? En el mejor de los casos, 15, 20. Igual va a pasar con ustedes. El tiempo no es posible. Y además hay que sumar otro hecho, ¿no? Que los recursos tampoco nos dan para atender todas las demandas que se plantean. Entonces, para solucionar este problema vamos a tener que organizarnos. ¿Y cómo nos vamos a organizar? Vamos a crear instituciones, vamos a establecer reglas de juego y finalmente vamos a decidir, vamos a tomar decisiones. Este Parlamento Universitario va a servir para que ustedes puedan tomar decisiones. ¿Cómo se organiza en el Parlamento? Hay que distinguir básicamente dos ámbitos de organización. Uy, ya me quedan 10 minutos, vamos a correr. No, todavía tenemos más tiempo, ¿no, Vanessa? Bien. Sí, sí. Por un lado, vamos a tener los políticos. El Congreso está compuesto por la organización parlamentaria donde trabajan los políticos, los congresistas que nosotros elegimos. Y por otro lado está el servicio parlamentario donde están los empleados, los trabajadores, donde laboramos yo, Vanessa, Iván y todos los demás, las demás áreas del Congreso, ¿no? Como es la Dirección General Parlamentaria, la Oficialía Mayor, la Administración, etc. Entonces, en la organización parlamentaria están integrados por los congresistas que son elegidos, quienes organizan su trabajo inspirados por los principios de pluralidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún órgano está copado por un solo partido político. Todos los órganos tienen participación de todos los grupos políticos más relevantes y están organizados en forma proporcional conforme la población manifestó su votación. Este tema es importante. La idea es respetar la voluntad popular en el funcionamiento de los órganos del Parlamento. En este sentido, vamos a ocuparnos básicamente de la organización parlamentaria. Vamos a encontrar aquí varios órganos, ¿no? Como por ejemplo el Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones, los grupos parlamentarios y, bueno, evidentemente los congresos. Y ustedes se preguntarán, y dirán, a ver, doctor, nosotros ahora que vamos a trabajar como Parlamento Universitario, ¿qué órganos vamos a componer? Miren, vayan anotando siquiera para que vayan extrayendo las ideas fundamentales. Evidentemente vamos a reunirnos como pleno, 230. Van a votar y van a decidir. Comisión permanente, no. Consejo directivo, tampoco. Vamos a utilizar el equivalente del consejo directivo, que es la Junta de Portavoces. Vamos a tener una mesa directiva, nuestro Parlamento Universitario va a tener una mesa directiva, va a tener un presidente, ese Parlamento, y vamos a trabajar en comisiones, y también ustedes van a tener que trabajar en grupos parlamentarios y van a desempeñar el rol de congresistas. Es decir, vamos a trabajar casi todos los órganos, menos el de la Comisión Permanente y el del Consejo Directivo. Voy a pasar a explicar cómo es que se organizan para que ustedes vayan ya extrayendo y tomando nota de qué función tiene. Comencemos con el Pleno del Congreso. Básicamente vamos a decir que es el órgano de mayor jerarquía, que lo puede todo, ¿no? En doctrina jurídica dicen, oye, el Pleno del Congreso lo puede todo, es decir, desde modificar la Constitución hasta firmar tratados, etcétera, hasta, bueno, pues, sacar las leyes más importantes que el país necesita, ¿no? De hecho, el Ejecutivo está restringido, tiene restringido algunos temas que solamente le competen al Congreso de la República. En este sentido, bueno, esto ya les dije, el segundo órgano es la Comisión Permanente, básicamente que es un órgano de carácter indisoluble, es decir, anteriormente el Parlamento se trabajaba por legislaturas, y había tiempos en los cuales no sesionaba.
Entonces, debía quedarse una pequeña asamblea de manera permanente para que pueda responder a las urgencias que se presenten, ¿no? O incluso cuando el presidente disuelve el Congreso, esta organización se queda laborando, cumpliendo las funciones que la Constitución le señala, ¿no? De tal suerte que siempre hay una expresión del poder legislativo, en este caso que es la Comisión Permanente. Entre sus funciones, como les dije, las realiza durante el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. El Consejo Directivo, miren, es algo así como la Junta de Accionistas, es algo así como el directorio de una empresa. En este caso vendría a ser el directorio del Congreso, donde se reúnen, miren quiénes, la mesa directiva, tenemos acá. Luego tenemos los directivos portavoces y los representantes de los grupos parlamentarios. Vamos a suponer, por ejemplo, Santa Ana va a tener determinado grupo su grupo, en este caso están compuestos en el cuadrito, ¿me ayudas, Vanessa? ¿Cuántos son? Sí, el Santa Ana tiene 30 alumnos. Entonces, ese sería el grupo parlamentario. Entonces, tendrían un representante de los grupos, más o menos serían unas 7 personas. El Consejo Directivo está compuesto por 32 personas, estaría compuesto más o menos por 7 representantes del Santa Ana y su directivo portavoz, y así de las otras 4 instituciones más. Entonces, es un grupo pequeño que tiene la función de, aquí por ejemplo, miren, dice básicamente, tiene funciones administrativas como aprobar el presupuesto, las políticas de personal, los recursos económicos, miren, fija el tiempo del debate, aprueba el cuadro de comisiones previo a que haga el pleno y también aprueba la agenda del Congreso. Miren, la agenda del Congreso. ¿Ya? Pero hemos dicho que nosotros vamos a trabajar con la Junta de Portavoces, que básicamente es el equivalente del Consejo Directivo. En este caso va a estar compuesto por ¿quiénes? Por la mesa directiva y por los directivos portavoces de cada grupo parlamentario. ¿Esto qué significa? Que Santa Ana y Santa Rosa van a tener un directivo portavoz y un directivo y un portavoz alterno o suplente. Pero mientras en el otro habían 32, en esta reunión vamos a tener básicamente 3 miembros de la mesa directiva más, uno por Santa Ana, uno por Santa Rosa, uno por los otros grupos, y así vamos a tener 7. El Consejo Directivo va a estar integrado por 7 personas. La diferencia es que sus votos, es decir, su peso, en cuanto a votación, es diferenciado, equivale al porcentaje que le corresponde a cada grupo parlamentario. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque se respeta la proporcionalidad que la población ha otorgado en la elección. Entonces, básicamente vamos a decir que cumple con la función de coordinación para resolver temas que se presentan ahí de improviso en las sesiones del Pleno, mira los temas de la agenda, determina los puntos prioritarios del debate y también dirime sobre el tiempo que se va a usar para el debate. ¿Ya? El debate tanto en comisión como en el Pleno. Vamos a ver ahora la mesa directiva. Miren. La mesa directiva en este caso está integrado por 4 personas. La presidencia del Congreso o el presidente del Congreso, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente. En este caso, vamos a elegir igual una mesa directiva de esas características. En esta sesión plenaria, que son los que en términos generales van a tener las funciones de dirigir el pleno del Congreso y también tienen otras funciones en el Parlamento como es
nombrar altos funcionarios como el oficial mayor del Congreso, realizar concursos públicos, quienes realizan las contrataciones y nombramientos de los servidores parlamentarios, etc. A través de lo que el instrumento normativo que se llama acuerdos de mesa. Pero vamos a otro órgano del Congreso, es la presidencia. En este caso es elegido en forma democrática. De hecho, nosotros vamos a tener una de las sesiones protocolares para elegir justamente a la mesa directiva y al presidente del Parlamento, ¿no? En el caso del Congreso su periodo es anual y está encargado de dirigir las sesiones del Pleno, supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y disponer por lo necesario para la correcta administración del Parlamento. Otro ámbito que vamos a desempeñar trabajo son las comisiones parlamentarias, ¿no? Donde vamos a debatir, discutir los proyectos de ley y vamos a dictaminar para que sean debatidos en el Pleno del Congreso. En este caso, en el Parlamento, las comisiones pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, las comisiones ordinarias, de investigación, especiales y de ética. Las ordinarias les dije que eran como más o menos 20. Nosotros vamos a crear 4 comisiones. Las de investigación, donde se ejerce control parlamentario, no vamos a tener ninguna de ese tipo. Comisiones especiales que se encargan de estudiar temas específicos, como por ejemplo ODB, como por ejemplo el tema de las vacunas, cuando se presenta así un tema importante, ¿no? Y las comisiones de ética que evalúan la conducta de los representantes, la conducta ética. Y finalmente los grupos parlamentarios, en este caso, que básicamente está integrado por los congresistas que comparten ideas o perspectivas comunes y que casi siempre guardan concordancia con el partido político del cual proceden. En este caso, ustedes, por ejemplo, proceden de una misma institución educativa. En este sentido, conformarían grupos parlamentarios. Santa Ana tendrá todos los parlamentarios de Santa Ana se conformarán el grupo parlamentario Santa Ana. Tendrán que ponerle un nombre para la sesión, igual con los de Santa Rosa. Todos los parlamentarios de Santa Rosa conformarán el grupo parlamentario Santa Rosa. Quizás quieran ponerle otro nombre a su grupo parlamentario. En el caso del Congreso se compone mínimo por 5 congresistas, ¿no? Y que, bueno, entre otras cosas tienen la función de aprobar los proyectos de ley que va a presentar su bancada a las comisiones, ¿no? El servicio parlamentario que está compuesto donde nosotros trabajamos está pues la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna. Este es un ámbito más o menos técnico donde elaboran los profesionales del servicio parlamentario. Entonces, volviendo a reiterar, en el caso del Parlamento Universitario, vamos a elegir una mesa directiva, la primera sesión. En una segunda oportunidad vamos a trabajar en comisiones y en un tercer tiempo vamos a trabajar en una sesión plenaria. Para esto vamos a tener algunas actividades previas, como por ejemplo la sesión de la Junta de Portavoces, donde se van a decidir la lista de candidatos al Pleno del Congreso, donde se van a debatir el quórum para las elecciones, el tiempo que se van a utilizar para votar los proyectos de ley, etc. Entonces, ya les van a explicar los miembros del equipo del Parlamento Universitario cómo es que tienen que presentar los candidatos para luego hacer la elección a mano alzada. No, en este caso sería un voto nominal, porque en el Congreso se pide que se haga por la votación secreta, es decir, hay que marcar una papeleta y depositarla en la urna. Pero en este caso les vamos a pedir a que cada uno manifieste su voto de manera nominal. Y para terminar, vamos a entrar al tema de los proyectos de ley y su debate. Hasta aquí tenemos preguntas, Vanessa, ahí por favor, tienen un formulario.
Sí, bueno, tenemos preguntas variadas. De hecho, por ejemplo, Andrea Lago nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede combatir con la corrupción? Ya que sabemos que ese es el punto más grande de los problemas del Perú. La mayoría que entra al Congreso o a la presidencia lo que hacen es robar y algunos están en investigación y una gran mayoría de la población peruana se encuentra en pobreza extrema. La mayoría solo vive del día a día. Cómo se puede afrontar esa situación, ¿no? En cuanto al tema del Estado y las funciones. Bueno, en principio, les vuelvo a reiterar que quienes eligen a los congresistas somos nosotros los ciudadanos. Nosotros le damos su pasaporte. Si nosotros elegimos personas sin escrúpulos, corruptos, es un problema, ¿no? Por eso tenemos que pensar muy bien a quiénes elegimos, ¿no? Segundo, por ejemplo, es necesario ser un poco más objetivos en nuestras apreciaciones. Tienen que, cuando digan, oh, los parlamentarios son todos unos corruptos, a ver, un momentito, yo les pregunto, ¿conocen, por ejemplo, los ciudadanos de Cusco a los parlamentarios de Tumbes o a los parlamentarios de Tacna? Hagan un ejercicio en su mente y les pido, por favor, a ver, cuenten al menos 20 congresistas en su cabeza. Yo les aseguro que no van a llegar ni a la docena, pero sin embargo, ya han dicho que hoy que todos son corruptos. Entonces, fíjense con sus congresistas de su localidad y efectivamente, a ver, vean si tienen problemas de corrupción o no, para poder afirmar, ¿no es cierto? Y quizás podemos ir a ver los otros casos, porque ¿qué es lo que pasa? A veces, pues, por los medios de comunicación nos fijamos básicamente en los congresistas mediáticos, en las noticias escandalosas, etcétera, pero no vemos en su real dimensión el problema, ¿no? Otra pregunta, Vanessa. Sí, tenemos aquí a Andrea Lucero. Si el Parlamento es considerado como el reflejo de la sociedad, haciendo una vista hacia esa sociedad considerada como reflejo, el Congreso no se encuentra bien visto y muchos ciudadanos consideran que realmente los congresistas no los representan y mucho menos sus intereses, viendo incluso en muchas oportunidades acciones turbias y lamentables de parte del Parlamento. En ese entender, ¿qué debería hacer el Congreso para poder recuperar la confianza que el pueblo le otorgó y al cual en muchos casos llega a defraudar, ocasionando incluso el desinterés por la política de parte de la ciudadanía? Bien, me gusta esa pregunta, Vanessa, porque gran parte de lo que pasa, de esa desconexión entre el Parlamento y la ciudadanía, es por falta de desconocimiento del funcionamiento del Congreso y la democracia. De hecho, este tipo de actividades está para que ustedes tengan conocimiento real de cómo funciona el Congreso, de qué es lo que se le puede pedir o no a un congresista. Realmente si un congresista tiene determinados poderes para poder proponer y hacer prevalecer sus intereses personales o los intereses de la sociedad del cual representa. Esa es la función del taller. Ustedes van a asumir el rol de parlamentario. Y les pido así con toda honestidad, por ejemplo, ustedes cada uno pónganse en mente y digan, a ver, ya, yo me voy a poner la casaquilla de parlamentario de Cusco y voy a proponer una idea. Voy a luchar por mi pueblo y voy a representar los intereses. Y eso lo voy a traducir en las herramientas de este parlamento universitario. Y al final vamos a hacer una reflexión y vamos a decir, ¿cómo es que la ciudadanía te va a juzgar respecto de tu éxito? Estamos dando por descontado de que ustedes evidentemente no tienen problemas de intereses personales o de corrupción, sino solamente buenas intenciones y ganas de trabajar. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Entonces, les estaba diciendo el ejemplo del desconocimiento. Uno conoce cuáles son las reglas de un partido de fútbol, por ejemplo, especialmente hablando de los hombres, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, no tienen muy claro cuándo es una posición adelantada, ¿no? Y si, por ejemplo, si marca el árbitro y dice, posición adelantada, las mujeres dicen, oye, posición adelantada, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? No entiendo, ¿no? Igual pasa con el Congreso. A veces hay cosas que no se entiende y la gente dice, no, pues ahí hay corrupción. Entonces, por eso es necesario entender cómo funciona. Entonces, ser ciudadanos implica conocer cómo funcionan sus instituciones, saber cómo son las reglas de juego político. Y por eso es que este taller es sumamente importante y ustedes van a poder
experimentar en carne propia. Van a bajar de la tribuna, del comentario simple de la tribuna, del criterio de la tribuna, a marcar su pelota, a desempeñar el rol de congresista. Y ahí ustedes me dirán efectivamente si la apreciación del ciudadano común y corriente es justa o injusta. Bien, doctor, vamos a hacer una más de Camila Vera, que dice, ¿no cree usted que las cuotas de género vulneran el principio de igualdad ante la ley, ya que se elegiría por cuestiones de género? Si hablamos de igualdad en democracia, ¿no se estaría afectando este valor? Sí, es una bonita pregunta y efectivamente, en este caso, ¿qué es lo que pasa? A veces hay que hacer algunos esfuerzos para corregir algunos errores, ¿no? Y es lo que el legislador ha considerado necesario, ¿no? Sacrificar un poquito el criterio de la libertad, porque, por ejemplo, la sociedad podría decidir, oye, no, yo quiero que todos mis representantes sean hombres, o al revés, yo quiero que la sociedad sean todos mis representantes mujeres. Esa es la libertad, ¿no es cierto? Pero digamos que las condiciones como tal no se han dado plenamente, de tal suerte que es necesario realizar un esfuerzo, una pequeña intervención para ayudar, en este caso, al sector más desfavorecido. ¿Quiénes son los más desfavorecidos? Las mujeres, en este caso. Por eso es que se introduce una regla que distorsiona un poco, pero con la finalidad de darle esas posibilidades de que pueda participar al menos en igualdad de condiciones con el hombre. Sin embargo, doctrinariamente concuerdo con la pregunta, ¿no? Altera el principio, pero en este caso por un bien superior, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con el último módulo, proyectos de ley. Primero hay que decir que el proyecto de ley, que en el Congreso la forma de trabajo es a partir justamente de la libertad de la expresión. Cada parlamentario justamente tiene esta posibilidad de introducir en la esfera pública los problemas de la sociedad. Y en este sentido el mecanismo, el instrumento es el proyecto de ley donde puede argumentar y exponer sus ideas y lo sustenta en el pleno. En este caso, el diálogo, el debate, la discusión es el medio que sirve para tal efecto. Pero, así como la exposición y la argumentación es el medio, vamos a ver que el tiempo es el principal enemigo del trabajo parlamentario porque es escaso. Entonces, esto hay que distribuirlo de manera proporcional también. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Por eso es que ustedes escucharán a cada rato que el congresista le dice, su tiempo se ha agotado, y el congresista dice, bueno, voy a utilizar el tiempo de mi bancada, o el congresista tal me va a dar más tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente falta tiempo. Y las decisiones se toman por votación, ¿no? Les había dicho que uno de los principios de la democracia es mayoría manda. Y esto a veces es tan sencillo, tan evidente, pero que al momento de aceptar las reglas de juego, cuando nuestros intereses, en el buen sentido de la palabra, están puestos en juego, nos resulta mucho trabajo, nos resulta muy costoso aceptar esta situación, de aceptar las condiciones de mayoría o de minoría y los resultados producto de esto, ¿no? Bien. Y en este caso, el principal instrumento para cumplir con este trabajo es el proyecto de ley. ¿Cómo se compone un proyecto de ley? Miren, básicamente tiene 4 partes. Un título, donde nosotros le ponemos lo que se refiere a la denominación del proyecto de ley. Por ejemplo, ley que modifica la ley de educación general, ¿no? O ley que crea el instituto, o ley que archiva, pues, o ley que introduce un nuevo organismo en la organización estatal, ¿no? Parte introductiva, donde dicen los congresistas que suscriben iniciativa del congresista, por ejemplo, Jonathan Jean-Pierre Martínez, ejerciendo el derecho de iniciativa, expone el siguiente proyecto de ley. Entonces, aquí viene la parte sustentatoria, donde básicamente ustedes van a fundamentar
por qué quieren que se debata un proyecto de ley. ¿No? En este caso, hay que señalar una exposición de motivos. Vamos a... una exposición de motivos donde se despliega, se justifica las razones por las cuales quieren que se apruebe un proyecto de ley. También, formalmente, un proyecto de ley contiene un análisis costo-beneficio, donde se hacen cálculos sobre de qué manera representa un mayor beneficio para la sociedad respecto de los costos que ello implica, en un punto 3, sobre la forma de cómo impacta en la legislación nacional, si modifica el plexo jurídico o el sistema de normas del país, si afectan el ambiente o el medio ambiental, y cómo se relaciona con la agenda legislativa y las políticas del acuerdo nacional. Nosotros vamos a concentrarnos básicamente aquí en la exposición de motivos. Y finalmente está la parte resolutiva. Para efectos del taller, lo que les vamos a pedir es que básicamente trabajen básicamente 1 o 2 artículos, ¿no? Donde se dice el artículo 1, dispóngase tal o cual y se define, ¿no? Vamos a ver aquí más adelante el ejemplo. Aquí tenemos el título del proyecto, los congresistas que la suscriben, la exposición de motivos, el análisis costo-beneficio, los efectos de la vigencia de la norma y la fórmula legal. Veamos cada uno de ellos. La exposición de motivos, como les había dicho, es la fundamentación, la sustentación de por qué queremos que se apruebe un proyecto de ley. Cuando se habla de la exposición de motivos, quizás podemos incidir sobre cómo afecta la constitucionalidad o la legalidad del país con respecto a las otras normas del Estado. El análisis costo-beneficio, aquí básicamente se hace un trabajo socioeconómico sobre el sentido de la búsqueda del máximo beneficio de la norma al menor costo para la sociedad. En este sentido, la idea es tomar en cuenta el impacto que tiene la norma en la sociedad, si es efectivamente cuantificable o no, y si esta pues es mucho menor el costo respecto de los beneficios que produce a los grupos o a la sociedad. Entonces, la idea acá es responder, ¿mejora la sociedad con esta iniciativa? ¿Sí o no? Y finalmente vamos a ver el efecto o la vigencia de la norma en la legislación nacional. Aquí de lo que se trata es de ver pues si lo que se hace es introducir un nuevo ordenamiento legal o simplemente se está derogando, se está modificando normas antiguas o normas que han resultado obsoletas, ¿no? La idea es acá responder esta pregunta que dice, ¿en qué aspecto concreto se produce un cambio en el ordenamiento legal si se aprueba esta disposición? Entonces, aquí, por ejemplo, les quiero dejar un modelo de proyecto de ley, ¿no? En este caso, el título del proyecto de ley dice, ley que dispone de forma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP el retiro facultativo de una fracción de su fondo individual. Ese es el título. Aquí están los congresistas que lo proponen. Aquí está ¿cómo se llama? El articulado, donde nos dice, ¿no? Objeto de la ley. El artículo 1 y quizás en el artículo 2 se detalla uno de los beneficiarios, se da más información que detalla las características del proyecto de ley. Quizás le podemos implementar una disposición complementaria o transitoria. Y finalmente, si es que van a debatir, podemos incorporar la exposición de motivos, la sustentación del proyecto de ley. ¿Bien? Entonces aquí, para finalizar, quiero contarles cuál es el procedimiento, cuál es el proceso, el interlegislativo, como le llaman los abogados, ¿no? Cuál es la secuencia que sigue un proyecto de ley desde que es presentado en el Pleno del Congreso hasta su culminación. El congresista lo presenta la iniciativa legislativa a través de su grupo parlamentario. Se publica en el portal del Congreso y es enviado a la comisión en función del tema que le compete. Por ejemplo, temas económicos irán a la Comisión de Economía.
Las comisiones ordinarias, en este caso, tienen un plazo para estudiar y elaborar el dictamen, que es lo que ustedes van a trabajar en las comisiones. Y si se ha aprobado en las comisiones, se va a publicar en el portal del Congreso y va a pasar al Pleno para debatirse. Si se aprueba, va al Ejecutivo para su promulgación, o en su defecto, el Ejecutivo puede observar este proyecto de ley. Si el Ejecutivo observa ese proyecto de ley, existen tres caminos. Uno, regresa al Parlamento y el Parlamento dice, sí, te hago caso, Presidente de la República, y me allano y le hago caso a todas tus observaciones. Ese es el primer camino. Eso se llama allanamiento. El segundo camino es, no, Presidente, no te hago caso en tus observaciones, voy a insistir en mi proyecto de ley. Eso se llama insistencia. Pero para eso tengo que ir con mayor votación. Si antes lo había votado con mayoría simple, para una insistencia tendría que utilizar una mayoría legal de los miembros. Eso les vamos a explicar más adelante. Y lo otro es texto nuevo, es decir, ok, acepto las modificaciones, pero también le hago cambios. Entonces se tramita como si fuera un nuevo proyecto de ley, ¿no? Bien, jóvenes, entonces este ha sido la exposición. Espero haberme, sí, pues me he tomado el tiempo, 1 hora y 20 minutos, con preguntas inclusive. Si hubieran algunas preguntas más, con gusto las resolvemos. Por supuesto. A ver, vemos en el chat, vamos a revisar. Sí, mis disculpas del caso, se me ha puesto lenta la conexión. Si hay algún alumno que desee tomar la palabra, por favor. Buenas tardes. Sí, yo hice una pregunta justo por el chat, pero la puedo hacer también acá por el micro. Tenía una duda respecto a la sustentación de los proyectos de ley. En este caso, cualquiera de los parlamentarios de la bancada que va a suscribir el proyecto puede sustentarlo o intervenir en todo ello. O en este caso, por ejemplo, los que ya son voceros o integrantes de la junta preparatoria, de la mesa directiva, o los que ya tienen un cargo, ¿pueden realizar también esta sustentación o pueden intervenir o están limitados de hacer ello? Buena pregunta, Andrea Lucero. En teoría, todos los parlamentarios tienen libertad de pronunciarse sobre para la sustentación de un proyecto de ley. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué digo en teoría? Vamos a suponer, por ejemplo, que digamos, oye, para debatir un proyecto de ley, en el caso del Parlamento Universitario, le vamos a dar a todos los parlamentarios del Parlamento Universitario Cusco 3 minutos. Multipliquemos 3 minutos por 130. ¿Cuánto sería? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto sería? 390 minutos. 390 minutos. Miren, que vendría a ser ¿cuántas horas? Poco más de 10 horas, ¿no? Solamente para que digan 3 minutos, yo soy parlamentario tal y me estoy de acuerdo, opinión, y bueno, pues los derechos del Parlamento es básicamente libertad de expresión, ideas, argumentación, etcétera. Entonces, por eso es que en teoría todos pueden participar, pero no, en realidad el tiempo no da. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si para un proyecto de ley han decidido que van a utilizar 40 minutos, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la proporcional, se dirá, Santa Ana va a tener de esos 40 minutos, 15 minutos. Ok, de esos 15 minutos, tiene 32 miembros de Santa Ana, pero los 32 no podrían intervenir. Entonces, ahí se pregunta en el grupo parlamentario, dice, a ver, ¿quiénes van a sustentar este proyecto de ley? Y ahí se inscribe. Entonces, si se han inscrito 10, entonces si tienen 14 minutos, no, si tienen 14 minutos, entonces a cada parlamentario le corresponderá 1 minuto 4 segundos. Si se ha inscrito solamente un parlamentario para hacer uso de la palabra, tendrá los 14 minutos. Si se han inscrito 2, 7 minutos. Si se han inscrito 5, tendrán menos, y así sucesivamente. O sea, no sé si me entienden la idea. Yo creo que sí. Otra pregunta. Pueden hacer uso de su micrófono, por favor, si es que desean.
Creo que los alumnos están ya también justamente en el proceso de elaboración de sus propios proyectos de ley. Algunas bancadas han indicado que desean proponer sus propios proyectos. A ver, señores, este es el momento en que pueden hacer las consultas. Bien, entonces si no hay más preguntas, No, Vanesita. creo que no. Buenas noches. Ah, Sí, ahí. Buenas noches. Carmen, dale, ¿qué pasó? Sandra creo que había levantado la manito. No, Carmen era. Carmen, Sí. puede tomar la palabra. Buenas noches. Soy la titular, la vocera Carmen Alcavilla de la bancada Santana. Mi pregunta era, hace rato hice una pregunta, bueno, y voy a volverlo a hacer. ¿Sería factible retirarse del Pacto de San José para hacer las leyes más estrictas y severas y así poder, uno, primeramente, acabar con la corrupción? En principio sí. No se olviden que una de las decisiones más graves del Parlamento, o más graves en el sentido de importancia, ¿no? Es firmar tratados. Así como el Congreso firma tratados para adherirse a un pacto, a un convenio como el San José, también puede decidir retirarse. En este caso, el Congreso, por ejemplo, uno de los parlamentarios podría proponer eso, retirarnos del Pacto de San José de Costa Rica. Y tendrá que argumentar y sustentar por qué. Y los otros parlamentarios decidirán si eso es bueno o no para el país. Tranquilamente. Así es. Buenas tardes. Quiero hacerle una consulta referente a, bueno, mi nombre es Susan Vidal, quiero hacerle una consulta referente a lo que la parlamentaria Carmen acaba de preguntar. Si los congresistas están viendo que el país prácticamente está en un estado grave y crítico en lo que es seguridad ciudadana, ¿por qué no analizamos este pacto, no? Porque se ve muchas veces que no solo en Lima, sino en las diferentes provincias del país ocurren asesinatos, violaciones a niñas, mujeres, adolescentes, hombres, a niños, ¿no? En general, y no se hace nada. El Poder Judicial prácticamente los deja libres, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un grupo de congresistas que se preocupe y aún más a este tema, ¿no? Que es una preocupación, vuelvo a redundar, de todos los peruanos. Ahora, como usted sabe, bueno, yo imagino que en Lima también es preocupante esto, pero también en provincias es muy preocupante. Antes caminábamos normal en las calles Susan, bueno, al Susan, menos de acá, ¿no? Y Susan, ajá. Susan, mira, entiendo tu interés y qué bueno. Pónganlo en el debate en el Parlamento Universitario, a ver qué dicen tus demás colegas. Ellos van a ser los parlamentarios universitarios y a ver cómo tratan el tema. Si efectivamente, como tú dices, no, el país está desangrándose en ese tema y bueno, pues vamos a ver si tus parlamentarios, tus colegas consideran que es tan grave como para agendarlo en primer lugar y tratar el tema, ¿no? Siguiente Ok, pregunta. gracias. Tenemos a Sheila Muñoz que coloca, ¿no? Doctor, buenas tardes. ¿Un congresista está obligado a presentar un cierto número de proyectos de ley o es libre de cuantos proyectos desee presentar ante el Congreso? Les había dicho que las funciones del Congreso son representar, legislar, fiscalizar y algunas funciones selectivas. Tranquilamente un parlamentario puede no presentar ningún proyecto de ley y dedicarse todo su trabajo a fiscalizar. ¿Fiscalizar qué cosa? Colegios, hospitales, comisarías, mercados, fiscalizar a los alcaldes de su distrito, a los ministros, etcétera, sin necesidad de presentar proyectos de ley. En este sentido, no hay una obligación, no hay un mínimo de presentar proyectos de ley. Me da Muy gusto bien. que hemos utilizado el minuto 30 que me han asignado. En ese sentido, Vanessa, solamente para agradecerles al equipo del Parlamento Universitario y a cada uno de los docentes y
administrativos que han facilitado la participación de las dos instituciones educativas, Santa Ana y Santa Rosa. Y bueno, pues desearles todas las suertes y de verdad es que este proceso de aprendizaje sea muy fructífero para vuestra ciudadanía, para vuestro rol como futuros, como ciudadanos, ¿no? En este caso, informados, empoderados y quizás con posibilidades de ejercer funciones públicas, que sería muy satisfactorio, no solamente para el Congreso, sino para la Oficina de Educación Ciudadana y de Participación Ciudadana. En este sentido, jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en las diferentes etapas del Parlamento Universitario versión Cusco 2021. Muchísimas gracias. Buenas tardes.